El diario Sport asegura que Rafael Márquez va a ser el nuevo entrenador del Barça B. Bueno, Barça B, que ahora pasa a llamarse de nuevo Barça Athletic, como hace ya más de 12 años. Antes, cuando estaba Laporta, en su primera etapa así se llamaba el Barça B, cuando estuvo en la etapa de tercera división, que Guardiola subió el equipo a segunda división B, en aquel momento se llamaba Barça Athletic. Veo que no es solo por una cuestión de haber descendido a tercera, sino por una cuestión histórica. Han comentado recientemente para argumentar y justificar el cambio de nombre de Barça B a Barça Athletic. Pues como digo, Rafa Márquez va a ser el nuevo entrenador del Barça Athletic. Recordemos que el equipo no ha conseguido ascender esta temporada. Estuvo ahí cerca al final de conseguir entrar en los playoffs después de una temporada llena de complicaciones, que es una de las cosas que voy a comentar ahora, porque en este vídeo voy a hablar un poco de Sergi y otro poco de Mascherano y Rafa Márquez, ¿no? Empezando por Sergi, lo cierto es que nunca sabré, me parece que nunca voy a saber si Sergi Barjuan puede ser un buen técnico o no, porque desde luego yo no soy de los barcelonistas, como ya he comentado en algún otro momento, que machaque o critique a Sergi Barjuan por la temporada que ha hecho y por no conseguir el objetivo de ascender a la segunda división. ¿Por qué? Bueno, para mí muy sencillo. Se han dado varios puntos que han perjudicado a Sergi desde el primer momento en el que llega al Barça. Primero, la toma de la decisión de Laporta de prescindir de los servicios de García Pimienta, una decisión pues bastante controvertida por los muchos años que llevaba García. Estuvo en la primera etapa ya. Yo no recuerdo cuándo llegó García Pimienta al Barça, pero si no me equivoco, estaba ya en la primera etapa de Laporta, entrenando pues a cadetes, juveniles, en las categorías inferiores, ¿no? Estuvo muchísimos años y con el Barça B hizo un trabajo bastante bueno García Pimienta, ¿no? Llegó a meter al equipo en playoff, no consiguió ascender a segunda, pero estaba ahí, ¿no? Estaba ahí. A lo mejor podía ser mejorable, pero era un buen trabajo. Como mínimo creo que podemos decir que el trabajo que hizo García Pimienta era un buen trabajo. Entonces mucha gente apoyaba al técnico. El técnico también se lo tomó evidentemente con sorpresa que prescindieran de sus servicios. Normal, ¿no? Sorpresa o decepción. En Las Palmas, por cierto, ha hecho un trabajo muy bueno teniendo en cuenta que ha llegado en el tramo final de la temporada, consiguió meter a Las Palmas en el playoff de ascenso, luego contra el Tenerife pues Las Palmas no consiguió rendir a un buen nivel y quedó eliminado del playoff, terminó ascendiendo el Girona a primera división, que a su vez eliminó al Tenerife. Y como digo, esa primera decisión de dar salida a García Pimienta, yo ya creo que posicionó a bastantes barcelonistas en contra de Sergi, lo cual es injusto, porque ¿qué tiene que ver Sergi en todo esto, ¿no? A Sergi pues solo le han escogido para hacer un trabajo y no es el responsable de que la directiva haya tomado la decisión de prescindir del entrenador anterior. Entonces, tomarla con el entrenador nuevo para coger y decir, no, ves, yo tenía razón, no tenían que haber echado a este entrenador. Y hay muchos que hacen esto. Hay muchos que hacen esto y al final lo acaba pagando, evidentemente, el equipo y el entrenador. Sergi partió de ahí, de ese hándicap, de ese primer problema. Pero luego la serie de problemas que le vinieron es que son todavía peores, porque evidentemente estamos hablando de un técnico que desde el principio de la temporada no pudo contar con el equipo que él quería. O sea, bajas permanentes de futbolistas que han tenido que subir al primer equipo a causa del destrozo que hizo Koeman en el primer equipo, a todos los niveles, como ya he comentado muchas veces, táctico y físico, porque se ha preparado, o sea, ese volumen de bajas que tuvo el Barça durante el primer tramo de la temporada no era normal, no era normal. Era de alguien que está haciendo una planificación física y un trabajo físico no acorde con lo que se necesitaba en el primer equipo. A causa de esto, pues sí que es cierto que hay jugadores que tenían problemas físicos importantes, ¿no? Tipo Ansu Fati o Dembélé, que son casos un poco al margen, pero realmente la cantidad de lesiones que había luego, semana, partido tras partido, tras partido, tras partido, un desastre. Entonces, a causa de esto, vimos como el equipo
como el Barça B no pudo contar con prácticamente nadie de los que se esperaba en verano que pudiera contar, tipo Nico González, tipo Gavi, y por supuesto en un momento determinado Abde y Jutgla, ¿no? O sea, estamos hablando de que el Barça B tuvo un montón de bajas, luego llegaron otros jugadores, refuerzos en el mercado invernal, tipo Fabio Blanco, ¿no? Y llegó luego después también a contar ya cuando llegó Xavi y se consiguió un poco de estabilidad física en el primer equipo, un bastante, pues ya Jutgla y Abde volvieron al Barça B y en consecuencia los resultados pasaron a mejorar considerablemente. Esas bajas en el Barça B no solo son bajas de, oye, no tengo a este tío y no tener a este tío es una pérdida de calidad importante. Sí, también. Pero es un problema desde el punto de vista del planteamiento de los partidos. Porque claro, tú imagínate que cada partido que tienes que afrontar vas con una idea de, bueno, vamos a hacer esto y tal, vamos a jugar más por esta zona, vamos a buscar este punto débil del rival, aquí creo que Jutgla puede hacerle daño, o Abde puede hacerle daño, o este puede hacerle daño, y luego llega el viernes o llega el jueves y dices, no, es que lo voy a convocar para... A este chaval lo tengo que convocar para el primer equipo. Y a Valde, Alejandro Valde, exactamente lo mismo. También estuvo en el primer equipo mucho tiempo. Entonces, a pesar de que prácticamente no jugó. Luego, los muchos entrenamientos que estos chavales han hecho con el primer equipo y no en dinámica del segundo equipo, lo cual hace que los chavales casi no se conozcan. Recordamos que Jutgla y Abde llegaron el pasado verano. Evidentemente es una temporada completamente atípica, con un nivel de handicaps espectacular, y yo ya lo dije muchas veces y lo vuelvo a repetir, no seré yo quien critique o cuestione a Sergi por el rendimiento que haya dado esta temporada, porque considero que la segunda división B es una competición muy complicada en campos a veces artificiales, a veces en muy mal estado, con rivales que tienen jugadores muy experimentados, adultos, y que suelen dar patadas, encerrarse y jugar un fútbol subterráneo, como se suele decir, pues bastante conflictivo y problemático. Entonces, yo voy a decir que exonero de responsabilidad a Sergi Barjuan, le quito responsabilidad, si no total, que entonces quizás me estoy equivocando con la palabra exonerar con el verbo, pero desde luego, si no total, pues casi totalmente le quito la responsabilidad, porque es que yo, si fuera el entrenador del Barça B, me pasa esto y me dirían que no, qué excusas, qué tal. No, excusas, no, es la realidad, macho. Es la realidad, o sea, pongas a quien pongas de entrenador, estás haciéndole un destrozo permanente, o sea, y no fue un mes. Es que fue prácticamente toda la temporada, salvo los últimos 2 meses, que evidentemente no fue casualidad. El equipo remontó, reaccionó con una gran racha de victorias y casi se mete en el playoff. Casi. Entonces, para mí, Sergi, yo no he visto en esta una temporada donde podamos analizar o valorar realmente el rendimiento de Sergi como entrenador. Recordemos que incluso estuvo unos 10 días entrenando al primer equipo. Y no, o sea, hasta él tuvo que salir del Barça B en el momento en el que salió Koeman o que sacaron a Koeman y llegó Xavi, ¿no? Bueno, eso respecto a Sergi. Cosa que considero absolutamente necesario comentar, porque también tiene que ver evidentemente con el que llegue, que en este caso pues parece ser, como digo, según el diario Sport, que va a ser Rafa Márquez. Y ahora entro con Rafa Márquez y Mascherano, ¿no? Yo ya había comentado aquí hace poco que a mí me gustaría que Mascherano fuera el elegido. Yo no sé si no fue el elegido porque no han llegado a un acuerdo con él, porque no le parecía atractivo a Mascherano a lo mejor entrenar al Barça B en segunda división B, le parecía un reto complicado o no adecuado para empezar su carrera, no lo sé. O si a lo mejor simplemente el Barça dijo, no, pues prefiero a Márquez antes que a Mascherano. Es un poco... A lo mejor soy injusto con lo que voy a decir. Es posible que lo sea, porque evidentemente no tienen ninguno de los dos, ni Márquez ni Mascherano, tienen recorrido de momento como entrenadores como para poder decir lo que voy a decir, que es que yo tengo la sensación de que Mascherano... No quiero meterme con Márquez, es una cuestión más de que Mascherano sí creo totalmente. Estoy convencido de que Mascherano, por su carácter en el campo, por su visión de juego, por la polivalencia que tenía, ¿no? y el tipo de juego que hacía, la anticipación, la lectura de juego, lo que llegó a comentar Guardiola, que le veía como entrenador, porque era de esos jugadores que continuamente están haciendo preguntas y preguntas y preguntas de por qué esto, por qué lo otro, por qué tal, ¿no? Entonces,
querer conocer el juego y por qué se realiza y suceden las cosas, ¿no?, en el terreno del juego. Cuando ves ese carácter, esa voluntad y la experiencia que tiene el jugador en un Barça como el que estuvo con Guardiola y con Luis Enrique, grandes Barça como los que estuvo, pues yo pienso que cuenta con una formación espectacular ya, o sea, una experiencia de base y un propio carácter que yo pienso que lo más probable es que si acierta con sus pasos en su carrera como técnico, yo creo que era un acierto venir al Barça B. Si acierta, pienso que va a ser un buen entrenador. Como mínimo un buen entrenador. De Márquez, claro, ¿qué puedo decir? Voy a comentar, sí, una serie de cosas que también me invitan a creer que puede ser un buen técnico. Como por ejemplo, también se le veía a un jugador con carácter y liderazgo. Se le veía a un futbolista, por supuesto, inteligente, o sea, con capacidad de visión de juego, porque recordemos que uno de sus puntos fuertes era la anticipación, ¿no? Él era un central libre que jugó sobre todo la temporada 2004-2005, parte de la 2003-2004, que fue la primera y tuvo problemas con las lesiones. No, esa temporada la jugó Cocu. La jugó Cocu de pivote. Cuando el equipo empieza a funcionar en el 4-3-3, es un centro del campo, Cocu pivote y Xavi Davids como interiores. Márquez juega ahí algún que otro partido, donde Cocu creo que no estaba disponible. Y sobre todo es a la 2004-2005, aparte de algunos partidos de la 2005-2006 en adelante, ¿no? Porque él tiene capacidad para jugar como pivote, tanto defensivamente como ofensivamente. Su desplazamiento en largo y buena calidad técnica para sacar la pelota jugada, sin ser Busquets, tenía, ¿no?, recursos y fundamentos. Y entre él y Edmilson fueron los que más jugaron ahí de 2004, en ese periodo 2004-2007, hasta que llega Turella ya y se hace con el puesto de pivote ya de manera definitiva. Aunque bueno, luego llegó Busquets y se lo quitó, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Márquez ve un jugador que tiene esa lectura en la anticipación. La anticipación es muy importante, ¿no?, porque es una cuestión puramente de lectura, de saber cuándo saltar, de saber cuándo salir o cuándo quedarte parado o cuándo replegar. Y eso es la interpretación pura, inteligencia que se tiene o no se tiene, visión que se tiene o no se tiene, ¿no? Y él la tenía. Era un futbolista, como digo, pues muy inteligente en la anticipación, con buena visión de juego también en la creación. Y que luego estuvo y formó parte, evidentemente, de un Barça. Vamos a ver, llegó en 2003. ¿En qué temporada se fue? ¿La 2010? ¿Puede ser? Yo creo que sí. Creo que estuvo dos temporadas con Guardiola, ¿no? 2 temporadas con Guardiola, 4 temporadas con Rijkaard. Ha vivido, por tanto, bajo el mando de buenos entrenadores y 2 proyectos de mucha calidad, donde ha visto en esa primera etapa de Rijkaard lo que ha pasado en ese vestuario, Ronaldinho, Deco y bueno, todo lo que se supone que pasó en ese vestuario de jugadores que empezaron a darle mucho a la fiesta y poco al entrenamiento, ¿no? Entonces, incluso a saber si el propio Márquez, no lo sé, yo no estaba allí, pero desde luego pienso que, bueno, también cuenta con cualidades como para creer que puede ser un buen técnico. Sin embargo, no sé, no lo he visto muy vinculado digamos que me sorprende que haya tardado tanto para ser entrenador, ¿no? Porque si salió del Barça en 2010, como creo, estamos hablando de que han pasado ya 12 años. 12 años en los que creo que hasta ahora no tiene experiencia como técnico. Entonces me sorprende un poco, porque por ejemplo, basta ver Mascherano, ¿no?, o Xavi, lo rápido que acabaron de jugar, ¡pum!, a entrenar al momento siguiente. Y esto también me parece muy significativo. Alguno dirá, bueno, ¿y Guardiola qué? Porque Guardiola también es cierto que tardó lo suyo, ¿no? Pero tardó lo suyo porque quiso hacer un proceso de formación, de conocimiento, ¿no? Estuvo dando vueltas, llegó a estar en Sinaloa, ¿no? En los Dorados se llama este equipo. Disculpad mi ignorancia del fútbol mexicano, pero creo que sí, que estuvo allí con Lillo, ¿no?, si no recuerdo mal. Entonces estuvo con Lillo, tuvo una experiencia con Bielsa también, ¿no?, de charla, de entrevistarse con él. Creo recordar. Entonces,
Yo Márquez no sé qué pasión tendrá realmente por el fútbol. No lo tengo claro. Llegué a leer por ahí que si estaba pensando en entrar en cuestiones políticas y demás, cosa que me parece fenomenal, ¿eh? Yo no digo que no. Pero claro, no sé, no tengo yo claro que tenga una verdadera pasión por el fútbol y yo considero que si para ser jugador se necesita pasión, para ser un jugador importante se necesita pasión, para ser entrenador es que directamente el buen entrenador, el gran entrenador, necesita de pasión. Considero que se necesita totalmente, es decir, el entrenador, a diferencia de los jugadores pueden permitirse, aunque para mí no deberían, pero pueden permitirse el, bueno, yo hago mis entrenamientos aquí, si nos mandan 2 horas 2, si nos mandan 4 y luego concentración y partido, y el resto del tiempo a vivir para mí, mi ocio, paso de ver partidos, paso de analizar nada, desconecto totalmente y paso de todo. El jugador incluso puede llegar a permitirse eso. El entrenador Guardiola, Klopp, Flick, Tenac, ese tipo de técnicos, Conte, Tuchel, estos son entrenadores que estoy convencido que por la noche sueñan con los entrenamientos que están haciendo, con el rival con tal que se van a enfrentar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy, muy, muy importante tener esa pasión por el fútbol, ese deseo. Ese deseo. Y cuando digo pasión y deseo, me refiero a que tiene que ser algo que te guste. Que te guste, no algo que digas tú, Dios, es que 24 horas y estoy pegado a esto y me pueden las críticas. No, es que te tiene que gustar incluso hasta te tiene que motivar la crítica, no ser una pesadilla para ti, te tiene que motivar, ¿no? O sea, evidentemente es molesta cuando te insultan o cuando te están ahí diciendo que eres un paquete que no sirve, está claro que eso le molesta a todo el mundo, pero me refiero, forma parte de la pasión el entender que es un proceso de motivación también, ¿no? Entonces, tiene que ser alguien que respire fútbol. ¿Lo respira Márquez? Si es así, estoy convencido. Yo, por ejemplo, en Mascherano es que lo veo. Lo veo, lo percibo. Percibo que es un tipo que es fútbol. O sea, es fútbol. Y era como con Xavi. Dices, pues mira, yo no sé luego si funcionarán o no. Xavi, Mascherano, tal, porque se necesita también cumplir en otra serie de cuestiones, ¿no? Tener visión para todo, para plantear, para dirigir, para gestionar el grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Para formar tu cuerpo técnico, tal. Ahora, en Márquez ya digo, no lo sé, no lo tengo claro. No lo tengo claro. Si tiene esa pasión, pues evidentemente considero que será un gran entrenador. Y el reto de entrenar al Barça B es un reto, yo creo que por un lado bonito, pero al mismo tiempo difícil. Difícil porque, repito, la segunda división B no es que, bueno, se llama ahora Primera RFF, bueno, Primera de la Federación Española y tal, pero es la segunda división B, es decir, la categoría que está justo debajo de la segunda división. Esta categoría, como digo, es una categoría complicada para jugadores y para técnicos, por el tipo de campos en los que se juega, por el conocimiento más bajo que hay sobre los rivales, por el tipo de rivales que te enfrentas, que te meten cerrojazo, patadón, patadas, pérdidas de tiempo, el fútbol subterráneo, repito. Entonces, bueno, motivado por ver qué tal lo hace Márquez en esta experiencia y ojalá demuestre pasión, demuestre que el fútbol le apasiona, que quiere hacer una carrera grande como entrenador y que este sea su primer paso en el fútbol. Y hombre, ojalá no tenga nunca que relevar a Xavi porque significará que Xavi está aquí muchos años. Ojalá Xavi no lo releve nadie. Yo a ver si es posible que eche 20 años en el Barça, que supere los años que estuvo Ferguson en el Manchester United. Eso es lo que me gustaría de Xavi. Que sea un entrenador para estar aquí hasta, bueno, yo que sé, hasta iba a decir una expresión, pero no me parece la más adecuada. Muchos años, muchos años. Pero evidentemente nunca se sabe en el fútbol, ¿no? Y a lo mejor, pues en un momento determinado las cosas van mal y es importante tener en el Barça B un entrenador que pueda ser prometedor y que pueda llegar a subir al primer equipo y decir, oye, pues a ver qué tal lo hace. Ojalá Márquez pueda ser una opción positiva en ese sentido, que el equipo juegue bien, que el equipo sea capaz de subir a segunda o al menos meterse en playoff de ascenso, que sepa formar a los chavales, que al final el Barça B es eso, o sea, está ahí para aplicar una fórmula, para enseñar a los jugadores a jugar de una manera concreta y determinada. Y luego, pues, bueno, veremos el rendimiento que da.
Ojalá si finalmente se concreta y se hace oficial el fichaje de Márquez, pues todo vaya bien, que sea un gran fichaje. Y repito, como he dicho con Sergi, lo que acabo de comentar con Márquez, también con García Pimienta, que no es una categoría fácil. Deberíamos, de hecho, valorar y mucho el trabajo que hizo Guardiola primero y Luis Enrique después, a pesar de que ellos tuvieron una generación de futbolistas muy interesante, de la que varios de esos futbolistas que llegaron a entrenar muy jóvenes han terminado haciendo cosas importantes o como mínimo de un nivel interesante, ¿no? Tipo Rafinha, Deulofeu, Thiago Alcántara. Si bien Luis Enrique a Deulofeu lo tuvo poco, prácticamente nada. A Thiago Alcántara sí, lo tuvo más. Jonathan Dos Santos. Bueno, tampoco tuvo tantísimos, ¿no? Tantísimos cracks a su disposición, pero bueno, Jonathan Soriano, Nolito fueron jugadores importantes, ¿no? Esa mezcla de jóvenes y veteranos que en esas categorías inferiores pues rindieron a un nivel espectacular y consiguió, bueno, ser importantísimo, tanto para Soriano como para Nolito, que les dio un salto en su carrera muy importante. Pienso que eso también es fundamental, que el Barça recuerde cómo hizo las cosas en su momento, porque veo la plantilla del Barça y no veo esos futbolistas de edad intermedia que deberían ayudar a liderar y conjuntar jugadores jóvenes que queremos formar y extender al primer equipo con fichajes de jugadores de una edad más intermedia para dar algo de veteranía y para que vengan aquí con esa motivación, ilusión de saber que si brillan en un Barça B puede ser un trampolín directo para ellos para ir al fútbol en primera división, o sea, una liga como la austríaca, como fue Jonathan Soriano o Jude Glass, que acaba de ir a Bélgica y que puede ser, pues ya digo, un trampolín para ellos. Pienso que es importante que le fichen bien también ahí. El dinero da para lo que da. De momento, por ejemplo, está fichado Pablo Torre, que en principio se supone que va a ir al Barça B, se supone, pero ya veremos. Y claro, el chaval solo tiene 18 años, más los juveniles que suban. Bueno, veremos qué tipo de plantilla confeccionan. Y lo dicho, ojalá pues haga un buen rendimiento, Márquez cumpla bien como entrenador y podamos ver un buen Barça B, ojalá suba el equipo y que Márquez pues pueda pasar a ser una opción de entrenador, aunque ya digo, para el Barça ojalá que no, porque Xavi espero que eche aquí pues 20, 30, 40, 50 años o lo que sea. Nada más, lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios saquéis vuestras impresiones, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.